en el vídeo de hoy y como siempre a petición de uno de vosotros, en este caso de algunos, no solo uno, vamos a hacer una reacción a Alip Ba Ta, en este caso a una canción que ni siquiera conocemos y que por lo que he visto creo que es de Jennifer López. Así que no sé qué esperarme, no os voy a engañar. Pues yo espero una mejora. Espero una mejora respecto a la original. Sí, eso me imagino que así será. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa Y Jesús Espinosa. y esto es Cosas de Guitarra. Alright. Como siempre, vamos a escuchar primero el tema entero y luego ya, pues si hay cosas que reseñar, pues las iremos comentando. Hoy analizamos el arreglo para fingerstyle de Alip Ba Ta de On the Floor, de Jennifer López. Para mí esto no es esa canción, ¿eh? A ver, la canción, es que la canción no me gusta nada. No, Es- a ver. Ese es un problema. A ver, el único trozo que me gusta es lo que es la lambada, no Claro, una canción de lambada, Jennifer la López de ni compuesta Jennifer para López. Jennifer López. Es la típica frase robada. Es que no tengo mucho que decir de este tema. El arreglo maquinero bacaladero con el bombo pum 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 y los taca 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 taca. No sé, no, A ver, es la que no me original, mola nada. la original es bastante infame. Para mí el mérito está en haber hecho un arreglo súper chungo de tocar, que no es especialmente interesante de escuchar en el sentido de que la materia prima ya de por sí no nos lleva a gran cosa. Pero el arreglo está bastante chulo por parte de Alip Ba Ta. O sea, quiero decir, Sí, como siempre. como he predicho, cual Nostradamus, iba a mejorar la original y es que además no estaba complicado. El problema está en que cuando la original le tienes tanta manía, pues por mucho que haga Alip Ba Ta, a mí me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Yo... A mí me gustaba el sweep tapping ese. Sí, sí, sí. Hay dos cosas a destacar. Vamos a buscarlas. Bueno, tres en realidad. La naturalidad con la que combina notas pulsadas con armónicos naturales y artificiales de vez en cuando, Marca de la casa. como siempre. Con el pulgar ha aprovechado un par de cuerdas al aire, el resto lo ha marcado con armónicos naturales.
Pero es el tap, 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 Ya, tap, tap. sí, Oh, no me gusta. No es culpa de Ali Bata. Ali Bata está haciendo lo que puede con una canción que es la que es. A ver, como siempre es sorprendente que el tío sea capaz de no perder el pulso de esa rítmica en todo momento. Mientras toca la movida esta, loca. Y luego con el pulgar va marcando las cajas. Bueno, o bombos en este caso, es que no sé, en la original no sé si mete cajas. ¿Te has fijado que los Swift los hace con la uña del pulgar? A ver. Y con qué naturalidad, también te digo. Después de todo lo que le hemos visto hacer a este hombre, con canciones que eran una maravilla, no tengo mucho que comentar de todos estos trozos. Pero hay una cosita que tiene eso aquel, el momento flamenco. A ver, no le ha salido lo más limpio, pero tremendo fraseo. y no destacaría mucho más. O sea, No, había una parte que los armónicos no los tiraba encima de un traste, sino los tiraba encima de la boca de la guitarra, que me parecía en plan de, hostia, eso es chungo, aunque sea simplemente por acertar el armónico. ya. No tienes Sí. un punto de referencia donde... Claro, donde hay que, poner ser el muy- dedo, o sea, hay que lo haberlo tienes- practicado muchísimas veces lo para tienes que acertar saber bien. justo en el punto. Porque además, Eso es lo que más me impresiona a mí de toda la canción. a los que tocáis y sabéis cómo funcionan los armónicos aquí arriba, tenéis que tener en cuenta que la separación entre trastes, no existen los trastes, pero es mínima. O sea que de un armónico a otro, sobre todo si son por el equivalente a esta posición, las distancias son micrométricas. Entonces hay que tener un nivel de precisión muy grande para sin tener ninguna referencia, porque normalmente en la guitarra eléctrica tienes la ventaja de que las pastillas te suelen servir de referencia cuando tienes que marcar esos armónicos. Pero aquí lo que tienes es la nada, un agujero negro, ¿sabes? A ver, yo tal cual lo he visto utilizaría de referencia donde tiene colocado el micro, pero eso Ya. es en esa circunstancia. Claro, y probablemente esto es fruto de la práctica ad nauseam, ¿sabes? La canción... Sí, ya de por sí cuesta. Me cuesta escucharla, entonces por mucho que haga tengo ahí un prejuicio ya, ya metido. Pero vamos, como siempre, si es que este hombre todo lo que hace lo hace bien. Sus arreglos son súper ingeniosos para conseguir mezclar todas las voces que mezcla. Nunca hay ningún pero para él. Y sí es verdad que el vídeo no está tocado perfecto, pero es que es marca de la casa. Ali Bata la tira de una. Bueno, si ya habéis visto los medios. Ahora se graba con mejores medios, pero antes, como veis, un micrófono de solapa colocado en la caja de la guitarra y a correr. Y se graba de una toma, y si hay algún fallo, pero no estropea el clima de la canción, pues para adelante y queda grabado. A mí me gustaría ver más de un guitarrista de Instagram haciendo tomas así. Ya ves, a mí mismo. Que yo cada vez que tengo que grabar algo me tengo que repetir 15 veces. Sin ir más lejos. Pues nada, poco más que decir. Como siempre, un placer ver a este tío y Sí. lo que hace es una La pasada. verdad que sí. Nada más que añadir. Podemos decir que ya está todo el pescado vendido. Vale. Espera que estoy hablando aquí como un imbécil. Vale, sed buenos.